Este tema que sacó Tlatelolco Lab justamente sobre la filtración de Guacamaya, una filtración masiva de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que recordar que esto se ha ido conociendo poco a poco y Tlatelolco Lab pues está destinado a revisar quienes están tratando de potenciar esta filtración, Sosimo. Así es, pues un trabajo muy importante que se ha hecho desde el PUEX de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, quien además de ahí de manera directa pertenece el Tlatelolco Lab. Y para eso tenemos el día de hoy, y agradecemos mucho que estén con nosotros, a los doctores Martín Sumaya y Fernando Ruiz Molina, quienes nos van a explicar sobre cuáles son las claves de esta filtración pues masiva de archivos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que nosotros hemos pues considerado que probablemente tenían como objetivo participar en una suerte de golpe blando, y que bueno, pues ya los expertos nos dirán sus apreciaciones sobre lo que está ocurriendo y las claves de todo ello. Pero agradecemos mucho decíamos, a Martín Sumaya y también a Fernando Ruiz Molina, ambos doctores e integrantes del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días, pues estamos viendo este primer avance de su actual investigación en torno a esta filtración de Guacamaya. Aún se desconoce pues mucho acerca de esta filtración masiva. Se habla de más de 6 terabytes de información. Sin embargo, pues ustedes ya revisaron qué pasó con las redes sociales, sobre todo en el caso de Twitter, cómo se fue potenciando ciertas narrativas que ya veníamos viendo en el pasado, y esto pues con motivo ahora de la nueva filtración. Entre ellas se coló la narconarrativa, esta pues otra investigación que ustedes ya también habían hecho respecto de las redes sociales. ¿Qué pudieran decirnos de los principales hallazgos de esta investigación? Sí, así es. Pues nos dimos a la tarea de estudiar cómo se realizó ahí la difusión de contenido alrededor de esta cuenta falsa, ¿no? De Guacamaya Hacks, que fue una de las primeras que estuvo ahí pues difundiendo contenido, y encontramos algunas cosas interesantes. La primera fue que alrededor de esta cuenta, o sea, esta cuenta se crea días antes incluso del anuncio en la página de enlaces activistas de las filtraciones. Se mantiene inactiva un buen periodo de tiempo, y después de los primeros tweets de Carlos Loret y de Latinus se activa de nuevo, ¿no? Y una de las primeras interacciones que tiene la cuenta es pues con estas cuentas de Latinus y de Carlos Loret, ¿no? Eso nos llama mucho la atención, ¿no? De cómo incluso antes del anuncio de las filtraciones esta cuenta ya está, y una vez que comienza a tener actividad, pues cómo se empieza a construir ahí una comunidad de actores políticos, periodistas, principalmente de oposición alrededor de esta cuenta, ¿no? Nos llama mucho la atención, ¿no? Cómo bueno, la cuenta explota, ¿no? En popularidad, ¿no? Pasa así a tener cerca de 100,000 seguidores en un par de días. Y pues los principales actores a los que retuitea son pues Carlos Loret, a Latinus, a Chumel Torres, incluso a personajes que son ya muy, muy evidentes pues de qué lado están, ¿no? Y no solo eso, sino que también vemos cuáles son las cuentas principales que hacen retweet de esta cuenta falsa, y encontramos igualmente a Felipe Calderón, a panistas como Jorge Triana, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa difusión, amplia difusión que observamos alrededor de esta cuenta falsa, ¿no? Repito, que ya también fue desactivada hace unos días, pues se articula alrededor de toda esta gran comunidad de periodistas y de personajes de oposición, ¿no? Eso es algo que nos llamó mucho la atención. Sí, y en este mismo análisis que ustedes realizan, bueno, pues por un lado está los documentos, por un lado está esta cuenta que en efecto filtra mucha información, incluso de carácter muy sensible en algunos casos, pero también de qué manera podríamos decir que fue aprovechada
por la oposición de derecha en este país, que ha estado siempre pues muy atenta a buscar cualquier tipo de fisura, cualquier tipo de y también de filtración en el sentido de afectar un proceso democrático, más allá de atacar al gobierno, etcétera. Lo que se ha buscado afectar en México ha sido un proceso democrático. ¿Cómo consideran ustedes que se aprovechó o se ha aprovechado esta filtración de Guacamaya Leaks por actores que no necesariamente son el grupo de activistas de hackers Guacamaya, sino sobre todo por estas personas que han tratado de influir en la política y que provienen del sector empresarial pues desde que empezó este sexenio? Sí, claro, o sea, ay, perdón, claro, o sea, no solamente nos miramos, fijamos alrededor de la cuenta falsa @guacamayahack, sino también algunos hashtags. En particular, Guacamaya Leaks fue el que estudiamos porque fue el que tuvo mayor volumen de publicaciones, y justo también en la participación de este tipo de personajes estuvo muy presente en este hashtag. Y como mencionaban hace rato, pues se aprovechó para tomar esta filtración como pretexto para impulsar de nuevo otros temas, como justo la narconarrativa, como mencionaban, y los supuestos vínculos del gobierno con el crimen organizado. Entonces, todos estos personajes, o sea, si bien están ahí los documentos y las filtraciones que este grupo hacktivista obtuvo, no están, o sea, sí hacen menciones de algunas cosas que han estado surgiendo ahí alrededor de los documentos, pero rápidamente empiezan a hacer suposiciones y a generar una expectativa catastrofista alrededor de ellos, ¿no? Todo esto se ve en Twitter, también participan medios de comunicación como el Universal, y además, bueno, aquí como está mi compañero el doctor Fernando, que está más cerca de la parte mediática, él también nos podría dar más información acerca de justo este aprovechamiento del lado más mediático. Claro, ¿qué tal? Buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias por la invitación. Espero que mi señal esté bien. Tengo unos problemas ahorita con mi conexión. Espero que se me escuche bien. Justamente los compañeros que trabajamos en medios de comunicación, lo que hicimos fue una recolección de pues artículos de opinión, textos de opinión, publicados justamente entre 3 y 5 de octubre del 2022, ¿no? Nuestra estrategia fue levantamiento por shock mediático. Nos interesaba saber cómo estos personajes o estos opinadores en medios de comunicación pues empezaban a articular pues las narrativas alrededor de la cuestión del hackeo, y lo que nosotros sí notamos fue una evidente como coordinación, tal vez, es una hipótesis, entre estos opinadores ya muy asociados a la derecha, personajes que van desde, por ejemplo, Leo Zuckerman, hasta, está Raimundo Rivapalacio, encontramos también algunos Carlos Di Casa, ¿no? Y básicamente estas narrativas, pues sí buscaban como enturbiar o construir una percepción totalmente negativa del gobierno, ¿no? Nosotros, lo que es importante para nosotros distinguir es justamente entre el evento del hackeo, como bien el evento del hack, pues de la filtración, como bien señala el doctor Martín, y una cosa es esto del hackeo, y la otra es la interpretación o la instrumentalización que estos opinadores hacen para pues tratar de establecer ciertas narrativas sin necesariamente un análisis riguroso o una investigación pues más documentada de lo que dicen esos documentos, ¿no? Nosotros encontramos 4 narrativas, ¿no? Primero, como bien lo señalaba mi colega Martín, que Guacamayas Leaks, esta cuestión del hackeo, era apenas la punta del iceberg, ¿no? Como bien lo señala, como una visión muy catastrofista de, bueno, se vienen cosas peores, se viene un vendaval para el actual gobierno, sin certeza de lo que está allí, ¿no? Sin que esto sea público, además, que también es algo pues que en algún momento se dijo en medios de comunicación, que no lo hacían público para proteger de alguna manera la identidad de los implicados, los militares, sobre todo en un contexto de guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, pues bueno, esto sirvió para que pues pudieran potenciar esta como narrativa totalmente catastrofista, ¿no? Había otra narrativa que decía justamente que el hackeo mostraba que el gobierno mentía, ¿no? Y lo único que encontramos, o en ese momento de lo que se hablaba,
era sobre la salud del presidente, ¿no? Que bueno, es un asunto de interés público, pero tampoco se utiliza la palabra mentir por esta cuestión de, bueno, hay un tratamiento de estas cosas, hay una serie de protocolos que pues hay que conocer para poder como despejar y decir que el gobierno está mintiendo con una cuestión así, ¿no? Y la otra cuestión, había como una postura muy militarista, hay que decirlo, ¿no? En el sentido de que sintieron vulnerada la Sedena y muchos lo interpretaron, sobre todo Leo Zuckerman, como una derrota militar, ¿no? Entonces, se habla por un lado como una acusación totalmente contradictoria y problemática de que el gobierno espía, pero también es que una de las instancias, uno de los pilares del actual gobierno, como la Sedena, fue derrotado, ¿no? Entonces, se invita justamente a la cuestión de como fortalecer esa área en cuestión de lo militar, esa área informática, pero por otro lado, se le acusa de estar espiando a los ciudadanos, ¿no? Que esto ya quedó demostrado por algunos colegios, por ejemplo, en Canadá, no tengo bien la referencia, mi colega Martín la ha de saber ahorita, pero bueno, ya se demostró pues que no hay tal espionaje, ¿no? Pero bueno, insisten en cómo hacer esta equiparación, ¿no? Lo que nosotros encontramos, por ejemplo, con esta cuestión de esta narrativa, por ejemplo, que el gobierno miente, es que se concentró justamente en que el hackeo reveló cierta información secreta sobre esta salud del presidente, ¿no? Y pocos hablaron, por ejemplo, de la cuestión de los abusos o los secretos del ejército, ¿no? Esta cuestión de los abusos sexuales que se denunciaron en estos documentos fue como que poca cosa, ¿no? Y fueron personajes tal vez como López Dóriga, quienes insistían mucho en la salud del presidente, como tratando de orquestar como pues enturbiar esta imagen, ¿no? Del actual gobierno, ¿no? Por otro lado, tenemos también que cuando se hablaba del personaje de Doret de Mola, incluso en algunos videos, ¿no? De Latinos, se intentaba como comparar a Loret de Mola como una suerte de Julian Assange, ¿no? Cosa que pues nosotros pensamos que no es del todo precisa. Incluso, bueno, hay un investigador que, bueno, aparecerá en el hilo de Twitter el nombre. Ahora no lo tengo muy claro, ahorita lo puedo buscar, pero él señalaba justamente que, ahorita les digo cómo se llama el periodista, pero él señalaba precisamente que su intención, pues, esto de tratar a Loret de Mola y tal vez a Penilei Ramírez como una comparación a Julian Assange, pues era un poco desproporcionada, toda vez que la intención era totalmente utilitaria, ¿no? Lo de Loret de Mola y Penilei Ramírez es como que una instrumentalización y justamente hay que poner en la mesa lo que bien señala, pues ahorita les digo el nombre, ya lo estoy viendo y lo estoy cotejando, perdón. Jesús Escobar Tobar, en un artículo que publica, él dice, bueno, es que hay que pensar que servir y cuestionar al poder no son lo mismo, ¿no? Y Assange, pues jamás se ha planteado justamente servir al poder, ¿no? Entonces, esa construcción de Loret de Mola como héroe, además un personaje que sinceramente no sé por qué tiene una credencial de periodista cuando hay un montón de montajes comprobados, ¿no? Hasta documentales al respecto, pues tratarlo de construir como una voz heroica y prometeica de esta información, pues nos parece pues llamativo, ¿no? Ahí habría que construir algunas hipótesis de cuál es el papel que quieren para Loret de Mola para esta coyuntura del hackeo y a posteriori para próximas coyunturas, ¿no? Me parece que sí hay una coordinación muy evidente de estos opinadores de oposición, que bueno, lo que nosotros hacemos pues es con una metodología totalmente rigurosa en términos de análisis de la imagen, análisis del discurso, de semiótica, y pues sí, hay elementos como para plantear que hay una hipótesis muy fuerte de que hay una coordinación para pues golpear al gobierno a través de estas columnas, ¿no?
Y justo vemos en este estudio que presentan la primera parte que están presentando acerca de estos Guacamaya Leaks, pues que a partir del análisis que ustedes hacen, un análisis que se denomina TF-IDF, pues justamente las palabras predominantes no son precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional o algunos pues de los posibles delitos en los que habrían incurrido militares en este y en gobiernos pasados, no es ni siquiera los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Ya reconocido, por ejemplo, Ayotzinapa como un crimen de Estado, sino que más bien son AMLO, es presidente, es miedo, narco, ataque, como si esto fuera lo principal, lo sustancial de este hackeo, es decir, básicamente sí pareciera que forma parte de un todo estructurado que más bien tiene como objetivo lo que ustedes mismos señalan aquí en esta primera investigación, construir una percepción negativa en contra del presidente López Obrador. Sí, así es. Esta técnica que mencionas, el TF-IDF, es un análisis estadístico de corpus de textos, ¿no? Que nos permite identificar las palabras más relevantes. Y aplicamos justo este análisis a las publicaciones realizadas por la cuenta Guacamaya Hacks, ¿no? Y ahí es donde podemos ver que esta cuenta, pues, o sea, ya sabemos que es falsa, que no estaba vinculada con el equipo hacktivista. Y justo esa fue la narrativa que le interesó a esta cuenta, ¿no? Pues amplificar, ¿no? Y como mencionaba hace rato, al relacionarla con las cuentas a las que hizo retweet o las que le hicieron a esta cuenta retweet, pues también se transparentan las afinidades e intereses, ¿no? Alrededor de esta cuenta. Algo que también nos llamó mucho la atención es que, o sea, la cuenta surge, ¿no? Y comienza a hacer publicaciones supuestamente neutrales o así criticando de manera, pues sí, neutral al gobierno y a las filtraciones, y después empieza a transformarse a ya tener una posición, pues de oposición de derecha aquí en México, ¿no? O sea, ya se nota que ya no es una cuenta vinculada a un grupo hacktivista, sino que ya tiene ahí un perfil pues bastante sesgado. Y con en relación a esta misma narrativa, ¿no? Que intentó impulsar esta cuenta, pues vimos muchísimas menciones y respuestas mencionando el libro del AMLO, el rey del cash, ¿no? También, o sea, que es otro de los engranes que entran dentro de esta maquinaria de amplificación y de tergiversación de la información. Y que por qué podría estar ahí mencionándose este libro, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que tendría el libro con las filtraciones, ¿no? O sea, eso es algo también que se nos hace muy curioso, y que también sale todo esto días antes, ¿no? De que se haga la presentación y tenga cobertura mediática justo ese libro, ¿no? Entonces, pues sí, empiezan a salir muchos elementos, ¿no? Tanto en la capa digital como en la capa mediática. Los actores que están ahí participando son muy claros, ¿no? Y pues ahí está el uso también político y oportunista, ¿no? De toda esta situación. Preguntarles también si es que pues se trata meramente de un uso oportunista al momento de que hay este hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, o hay elementos para considerar que todo, incluyendo el propio hackeo y luego la campaña orquestada que parece que la estaban esperando, pues no son parte de todo un conglomerado, es decir, de toda una estrategia de manera integral. Con la experiencia que ustedes tienen, con los datos que tienen en Tlatelolco Lab, el análisis que han hecho de este fenómeno, hay elementos para considerar que todo, el rey del cash, el propio hackeo y luego la campaña que devino a propósito tanto del rey del cash como el hackeo, pues no parecen hechos aislados. Hay elementos para señalar que no son hechos aislados, sino parte de una estrategia. Pues creo que ya sería muy aventurado así y un poco irresponsable de nuestra parte llegar así a conectar todo, ¿no? Sobre todo porque la parte, o sea, lo que nosotros hemos documentado y analizado es sobre todo la difusión, ¿no? Que se le ha hecho, o al menos la difusión particularmente alrededor de esta cuenta y de estos hashtags en Twitter, y la difusión en medios alrededor de las filtraciones, pero no, y no hay como un vínculo así tal cual directo entre
las filtraciones como tal, el anuncio de las filtraciones, con la campaña digital y mediática que ha surgido alrededor de ella, ¿no? Hay elementos, ¿no?, que son muy sospechosos, como mencionaba hace un momento, ¿no?, que justo esta cuenta falsa, ¿no?, que fue la que orquestó de alguna manera la conversación en Twitter alrededor de esto, está vinculado con este tipo de personajes muy, muy característicos, ¿no?, que ya mencionabas y que también están presentes en el análisis que hacemos de medios. Y que también es muy curioso que uno de los primeros hashtags, ya que no son neutrales, que utiliza esta cuenta, pues justo sea el AMLO Rey del Cash, ¿no? Y que también esté presente dentro de la conversación en las respuestas a los tweets que hace esta cuenta, etcétera. Entonces, o sea, todo eso lo hace muy sospechoso, pero sí sería aventurado decir que incluso los hackeos son parte de una campaña coordinada a gran escala, ¿no? No sé si Fernando quiera decir algo, un comentario adicional. Sí, totalmente. O sea, nosotros nos quedamos en esa como posición, establecerlo nada más como una hipótesis como hipótesis no estamos asegurando nada, o sea, es nada más una de tantas hipótesis, pero sí es llamativo que dentro de la atmósfera mediática o de estas atmósferas pues estén al mismo tiempo y casi de manera simultánea la cuestión del hackeo, ¿no? La cuestión de estos discursos en los que se construye la idea de que el presidente pues es una persona que miente y que aparezca un libro también sin fundamentos, un libro que pues está siendo criticado, ¿no? Que dicen, bueno, y es algo que está en la prensa y es algo que ustedes pueden encontrar en Twitter y así. Dicen, bueno, para relatos de alcoba yo prefiero a los del Marqués de Sade, ¿no? O sea, no, esto es como, esta cuestión, pues evidentemente, en términos de enunciación, en términos políticos, pues sí, aparece en un momento, en una coyuntura pues muy precisa, que es esta cuestión de, pues el hackeo, del estar como, pues tratando de alguna manera de minar la confianza o esta imagen del presidente, pues, que pues ha construido por bastante tiempo, pero, o durante bastante tiempo, pero nosotros no podríamos decir que sea totalmente coordinado, ¿no? O sea, sin duda que están resonando, son dos eventos que están resonando y que están allí y que pues sí están incidiendo de alguna manera en las percepciones de los ciudadanos de a pie, ¿no? O sea, y eso es lo que hay que prestarle atención como investigadores, ¿no? Fernando Ruiz Molina también comentaba hace rato pues este señalamiento a la Secretaría de la Defensa Nacional que a través de la plataforma Pegasus estaba haciendo un nuevo pues espionaje, ¿no? A tres personas, en este caso a partir de un análisis forense que hizo Citizen Lab de la Universidad de Toronto, allá en Canadá. Sin embargo, pues sí, se cayó digamos, todo este señalamiento, pues con tan solo ir a la página de Citizen Lab, pues ahí dice este laboratorio interdisciplinario que no tiene los elementos para determinar quién es el origen de pues de este nuevo espionaje y pues ello se junta con el hecho de que en México la plataforma Pegasus fue vendida ilícitamente incluso por NSO Group, el desarrollador israelí de la misma. Preguntarles qué pasa con los verificadores de estas redes sociales, específicamente de Twitter, porque todas estas narrativas al final acaban siendo falsas. Lo fue en su momento la Casa Gris, ahora lo fue este señalamiento contra la Secretaría de la Defensa Nacional por el espionaje a través de Pegasus, y así podemos ir prácticamente con cada una de las narrativas, ¿no? El propio Rey del Cash. Sin embargo, los verificadores de Twitter dejan pasar todas estas noticias falsas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no se tiene el mismo rasero, ¿no? Con un titubeo de algún influencer que esté más, digamos, neutral o que tenga preferencias hacia la cuarta transformación. Ahí sí se aplican los verificadores para cancelar sus cuentas, pero no así en el caso de los otros que están promoviendo estas narrativas, incluso en algunos casos muy violentas. Sí, sí, claro, hay todo un tema de la responsabilidad, ¿no?, de las plataformas
con respecto al contenido que circula en ellas. En Tlatelolco Lab estamos justo trabajando también un decálogo de derechos de usuarios de este tipo de plataformas, ¿no? Que prontamente habrá más información alrededor. Y pues también, además de la responsabilidad de las plataformas, y es algo que comentamos de manera continua en Tlatelolco Lab, es la responsabilidad de los usuarios también, ¿no? De darnos cuenta de qué tipo de campañas son en las que estamos formando parte, ¿no? Qué tipo de contenido es el que estamos amplificando, y recordar que también, o sea, que las plataformas pues viven del tráfico y del uso que hacemos de ellas, ¿no? O sea, Twitter en particular es una plataforma en donde el conflicto está muy presente y es lo que domina la conversación y es lo que hace que la gente esté participando y es lo que le da también beneficios económicos a la plataforma misma, ¿no? O sea, no olvidar eso, que al final las plataformas, si bien son un espacio en donde se discuten temas importantes y relevantes para la sociedad, pues son empresas, ¿no? Y lo que les importa a las empresas es pues ganar dinero, ¿no? Y la forma en la que Twitter gana dinero es justo manteniéndonos ahí presentes, ¿no? Y estando peleándonos y discutiendo y etcétera. Entonces, todo este tipo de narrativas, ¿no? Si bien hay algunas a las que, como mencionas, sí van y censuran, sí van y atacan, sí van y hacen cosas que deberían de hacer de manera generalizada y no lo hacen, no lo hacen también por justo esto, por mantener a su propia audiencia, ¿no? Entonces, sí, está esta parte de la plataforma, ¿no? Repito, estamos trabajando en, una, en un marco legal, ¿no? Y una discusión y una reflexión sobre cuál podría ser una forma de regular o de vigilar también la actividad de las plataformas mismas alrededor del contenido que circula en ellas, pero también reflexionar acerca de qué tipo de dinámicas estamos promoviendo, qué tipo de contenido estamos consumiendo, ¿no? Y qué tipo de discusión es la que también estamos promoviendo dentro de las plataformas mismas, ¿no? Pues realmente nos tienen ya acostumbrados aquí en Tlatelolco Lab de realizar estudios muy serios, además con una información, un soporte discursivo también muy importante, muy interesante. Y ahora, pues no nos han, digamos que defraudado con lo que han estado haciendo a propósito de Muchas gracias. Guacamaya, del fenómeno que se dio luego de la filtración de este tipo de documentos de la Sedena por parte de este grupo Guacamaya. Sabemos que están preparando una segunda parte. ¿Qué es lo que nos pueden decir de lo que viene en este siguiente estudio que ustedes estarán presentando? ¿Qué nos pueden adelantar? Sí, pues sería pues la presentación de este análisis por recolección de opiniones de shock mediático y por ahí un par de medios, entre ellos Latinus, ¿no? Nos dimos a la tarea de pues hacer análisis de discurso y pues estar haciendo como detectar estas narrativas. También utilizamos algunas herramientas de carácter estadístico, que bueno, mi colega Martín tiene más conocimientos al respecto. Y pues en este estudio ya presentamos las narrativas que encontramos, ¿no? Les comento. Es una narrativa catastrofista. Hay una que, bueno, dice el presidente miente. Hay otra que justamente dice, bueno, esto pasó porque o el gobierno es ineficiente o lo relacionaban también con la austeridad republicana, ¿no? Tipo, esto pasa porque la Sedena no tiene como la infraestructura necesaria como para poder de alguna manera interceptar este tipo de filtraciones o de ataques, ¿no? Y por último, una narrativa o una cuestión ahí que aparecía, como les decía, en esta insistencia de pues comparar a Loret de Mola con Assange y a Piñera y Ramírez, cosa que les digo que es muy aventurado. Me parece que son hasta dos proyectos políticos muy distintos, ¿no? Y la comparación es totalmente desproporcionada, pero bueno, nosotros damos cuenta de lo que hay allí, nosotros sistematizamos la información y pues la ponemos a los ojos y a pues el interés de estos ciudadanos que pues quieren hacerse un poco más herramientas para, como decía mi colega Martín, poder hacerse de un criterio crítico y poder decir, bueno, esto es falso, o pues que tenga herramientas para que emprendan sus propias investigaciones, ¿no?
Justamente les agradecemos mucho estas reflexiones en torno a pues todas estas narrativas que se han creado respecto de esta filtración masiva de documentos, o más bien este hackeo masivo en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nada más pedirles sus redes sociales para que pues nuestra audiencia se mantenga atenta a esta segunda parte y también pueda pues revisar de primera mano lo que ya han sacado. Nos parece muy importante todo el trabajo de Tlatelolco Lab en torno a desmontar estas narrativas. Por favor, compártanos dónde los pueden seguir y también dónde pueden seguir estos estudios de Tlatelolco Lab. Sí, estamos en Twitter en @PuedsUNAM, PUEDJS UNAM. Estamos en Facebook, igual nos buscan igual PuedsUNAM. Y nuestras páginas también tenemos un sitio web, ¿no? Es puedsunam.mx. Sí, www.pueds.unam.mx, y ahí estamos. O busquen Tlatelolco Lab, hashtag Tlatelolco Lab en Twitter, y ahí van a encontrar los hilos también. Ahí estamos. Les agradecemos mucho por esta entrevista a los dos doctores, por supuesto siempre con información muy relevante. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. Gracias, bonito día, bye bye. Buenos días.